Sí, Señor. No puedo más que imaginarme, Señor, lo que será estar delante de ti, adorándote por toda la eternidad, Señor. Por eso, mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, en este plano, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, sabiendo y creyendo que nuestras alabanzas llegan a tu mismo corazón para ministrarte, Señor, para que tú voltees tu oído hacia nosotros, voltees tus ojos a nosotros, Señor, y nos llenes de esa paz, de esa misericordia, de ese amor que solamente tú, Señor, puedes dar. Te damos gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Te entregamos el día de hoy, Señor, este servicio, porque tú eres el protagonista principal de él, Señor. Si tú no estás aquí, es en vano todo lo que nosotros hacemos, Señor. Si tú no estás en este lugar y si tú no estás en estas reuniones, Señor, no tendría sentido estar aquí. Pero sabemos que tú estás presente porque tú así lo has prometido. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Amén y amén. Muy bien, saludos a los que nos ven por las redes. Saludos a todas las personas que nos siguen también. Saludos a los que están aquí presentes. Muy buenos días. Acompáñenme por favor a orar para entregar este servicio. Señor, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien dirija esta reunión, que seas tú, Señor, quien hable a través de mis labios, y que toda palabra que salga de mí, Señor, sea palabra tuya, palabra de bendición, palabra de edificación, palabra que nos confronte, Señor, y nos permita llegar al arrepentimiento, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda actuar en nuestras vidas y sean transformadas en verdad, Señor. Que no seamos cristianos a medias, que seamos cristianos fieles, Señor, a tu palabra y fieles a tu ejemplo. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy es un día especial que celebramos porque precisamente un domingo como hoy, hace 2000 años, el Señor estaba entrando de manera triunfal a la ciudad de Jerusalén. Es un momento muy especial porque podríamos decir que es el inicio del cumplimiento del ministerio de Jesús. Podemos decir también que de esta manera nosotros le estamos dando la bienvenida al Rey de Reyes, y de esta forma también nosotros estamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha enseñado. Como comentario, no sé si a ustedes les sucedió el día de hoy, pero parece que en todos lados hubo un descontrol con los horarios. Los celulares se cambiaron de hora sin avisarle a nadie, y en un momento dado, pues por un lado pensamos que es bueno porque la gente se levantó una hora más temprano, pero también sabemos que nosotros tenemos la obligación y tenemos el compromiso de estar aquí, precisamente porque el invitado principal a esta reunión es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí incluso antes que nosotros, y a nosotros no nos queda más que acudir a la cita que tenemos con Él, a la cita que tenemos con el Señor. Voy a comenzar leyendo, porque como les decía al principio, el día de hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que se conoce normalmente como el Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, y tiene un significado muy, muy especial porque precisamente es la entrada de nuestro Señor a la, digamos, a la etapa donde culmina su trabajo aquí en la tierra, su propósito. Y es un tiempo donde suceden muchas cosas, algunas muy buenas y otras que nosotros pensamos no tan buenas, porque ya conocemos lo que sucede en estos días, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero todo es en cumplimiento estricto de la palabra de Dios. Por eso es que para nosotros este tiempo es un tiempo
de alabanza, es un tiempo de oración, es un tiempo de bendición y es un tiempo donde nosotros recordamos a qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 1 al 11 para darnos una idea general de todo lo que sucede el día de hoy, o lo que sucedió hace 2000 años, un día como hoy. Mateo 21, del 1 al 11. ¿Ya tenemos todos los versículos? Muy bien. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí podemos darnos cuenta de varias cosas que suceden. Nos habla primero de que en la entrada de Jesús a Jerusalén se cumple una profecía. Y esa profecía decía que el rey, el Mesías, el Salvador, entraría a Jerusalén montado sobre un pollino. Y pareciera ser que algo no concuerda aquí, porque pues si es el rey, ¿cómo montado sobre un pollino? Dice ahí que era un pollino, un hijo de asna, era un animal que nunca había sido montado, y precisamente sucede así porque así se había profetizado, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tenía que entrar así, de una manera triunfal, reconocido como rey, pero sin perder el carácter de humildad y el carácter de servicio que siempre manifestó Jesús. Dice también, y hay 2 puntos aquí muy importantes que a mí me llamaron la atención. Uno de ellos es que dice que vinieron a Betfagé. Betfagé en hebreo significa casa de la higuera verde. Es decir, imagínense ustedes una higuera cuyos higos están verdes todavía. La higuera, como sabemos, representa al pueblo de Israel. Y a mí me llama la atención porque cuando habla de una higuera verde, a mí me habla acerca de ese pueblo que todavía está en maduración, que todavía no está totalmente listo para ser contado como un fruto, digamos, completo de parte de la higuera. Y entonces me viene a mí a la mente pensar que precisamente esa higuera verde, esos higos verdes, somos nosotros. Porque siendo parte del pueblo de Dios, estábamos todavía incompletos. Estábamos todavía en ese proceso de maduración. Y me llama la atención otra situación también. Cuando Jesús entra, hay un gran alborozo, hay mucha algarabía, hay felicidad, la gente se vuelca a las calles. Nos dice aquí que había muchísima gente recibiendo a Jesús.
el Espíritu Santo en ese momento estaba moviendo a las personas para salir a las calles a darle honra al rey que estaba entrando. Y hay algo importante aquí porque precisamente la gente grita: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y fíjense bien cómo en hebreo cuando ellos gritaban, lo que gritaban era Hoshiana ben David, que significa sálvanos, Hijo de David. Hosana significa sálvanos. Hosana significa ven a nosotros. Por eso cuando nosotros cantamos Hosana, levantamos las manos porque le estamos diciendo a Dios: ven, sálvanos, sálvanos. Eso es lo que significa Hosana. Y aquí están primero diciendo: sálvanos, Hijo de David. Y luego enseguida gritaban: Baruch Abba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Eterno. Es decir, estaban reconociendo a sí mismos que Jesús venía o viene en el nombre del Señor. Es decir, que era el representante de Dios en la tierra. Era el Mesías prometido, porque el Mesías en hebreo es Mashiach y significa ungido. Y ungido significa tener todo el poder, toda la autoridad, toda la plenitud sobre su persona. Es decir, Jesús estaba siendo reconocido como Mesías. Pero también completaban diciendo: Hoshiana be Ashmayim, sálvanos en los cielos. Estaban reconociendo el carácter divino de Jesús. Pero paradójicamente, estas mismas personas que en este momento estaban aclamando y reconociendo a Jesús como el rey que estaba entrando, como el Mesías prometido, 4 días después estarían gritando: crucifícalo. Las mismas personas que le recibieron, 4 días después estaban gritando y pidiéndole a Pilato que lo crucificara. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué sucede esto? Si ellos como pueblo ya habían reconocido a Jesús como su Mesías, como el Salvador, ¿por qué después lo condenan a muerte? Pareciera como si se les hubiera olvidado lo que habían gritado 4 días antes, porque fueron las multitudes las que lo aclamaron y las multitudes las que lo condenaron. Y en el versículo 11 que leímos, yo creo que aquí está la respuesta, porque allí dice: y la gente decía: es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Porque cuando preguntaban: bueno, ¿quién es este que viene entrando? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta fiesta? Y decían: es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En esta frase a mí me está quedando algo muy claro. A pesar de que el Espíritu Santo estaba revelándole a la gente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús había entrado para de una vez por todas instaurar el reino de los cielos en la tierra, la gente todavía tenía duda, porque para ellos era solamente un profeta. ¿Sí? Su corazón estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero quizás su carne se detenía un poco en pensar que realmente era quien decía ser. Y entonces la historia la conocemos, la hemos escuchado muchas veces, y sabemos que días después Jesús es hecho preso, Jesús es juzgado, Jesús es condenado a muerte. Y cuando todo esto sucede, uno piensa: ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con ese pueblo que lo aclamaba? Bueno, pues yo creo que pasó lo mismo que sucede hoy. Porque nosotros 2000 años después
a pesar de que sabemos que Jesús efectivamente es Hijo de Dios, que Jesús efectivamente es el Mesías prometido, que Jesús vino a pagar por nuestros pecados y a darnos salvación. Cuando estamos en situaciones de júbilo, le alabamos, le adoramos, gritamos su nombre, le reconocemos, quizás hasta caemos al piso de rodillas. Hay gente que cae al piso en digamos, en un momento de adoración. Pero ¿qué crees? En cuanto termina el servicio, en cuanto termina el momento de adoración, se levantan, se sacuden el polvo y vuelven a ser las mismas personas que eran antes. Es decir, muchas veces en la emoción, sobre todo cuando por primera vez hemos conocido del Señor, muchas veces en esa emoción nosotros sentimos que realmente estamos siendo transformados y estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Pero en cuanto pasa ese momento, volvemos a nuestra vida normal, volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes, seguimos en el mismo movimiento del mundo y siguiendo la corriente del mundo, con el alcohol, las drogas, la música, todo lo que el mundo nos ofrece, nos volvemos a meter en ese mismo ambiente y en esa misma situación. ¿Qué significa esto? Que aunque nuestro corazón siente y entiende a quién está adorando, nuestra carne todavía sigue gobernando nuestras acciones. De tal manera que nosotros no terminamos de entender bien quién es Jesús, a qué vino Jesús, cuál fue la obra que Él culminó de manera perfecta, porque así fue de manera perfecta que Él hizo esa obra, pero a nosotros muchas veces todavía no nos ha quedado bien claro quién es Jesús. Y tan no nos queda claro que aunque nosotros digamos que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, nada más es cuestión de meditar un poquito y de hacer memoria un poco y te vas a dar cuenta que le estás dando un segundo o tercer lugar. No le estás dando el primer lugar que como Señor, como Rey, como Salvador merece, y además, por decirlo de alguna manera, se ganó a pulso. Ser el enviado del Hijo de Dios y haber cumplido perfectamente el propósito de Dios por el cual Él fue enviado a este mundo. Y entonces vemos después que esa gente que lo aclamaba y que ahora lo condena, después van a ver el espectáculo, van a ver toda la pasión del Señor, van a ver cómo Él va cargando el madero, van a ver cómo es crucificado, y todo el mundo se vuelve simplemente un observador. Todo el mundo observa lo que está sucediendo, pero en verdad muchas veces, y muchos de ellos, la gran mayoría, no entendieron realmente lo que estaba sucediendo. Aquí nos habla de que Él entró en un pollino para cumplir una profecía, pero en la persona de Jesús se cumplen más de 360 profecías que estaban escritas sobre el Mesías. Todas y cada una de ellas se cumplieron en la persona de Jesús. Por eso es que nosotros no podemos tener ninguna duda de que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es nuestro Salvador. Cuando nosotros negamos con nuestras acciones lo que acabamos de decir con nuestra boca, lo único que estamos haciendo es precisamente ponernos en el lugar de estas personas que estaban ese día. Estamos pidiéndole: Hosana, Hijo de David, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero venir en el nombre del Señor significa ser la representación del Señor mismo. No sé si ustedes lo saben, pero en el mundo, en el gobierno del mundo, un embajador en un país representa a ese país
y tiene autoridad como el mismo presidente en ese lugar. Cuando Jesús es ungido, es el Mesías. Cuando Jesús es el ungido de Dios, Él viene con toda la autoridad del Padre. ¿Para qué? Para ejercerla en la tierra. Y Jesús la ejerció. Porque Jesús, dice la palabra, sanaba enfermos, levantaba muertos, curaba leprosos, perdonaba pecados. Y ese fue precisamente uno de los puntos que fueron los que usaron los religiosos de ese tiempo para condenarlo. El atribuirse él, según ellos, el poder de perdonar los pecados. Porque no entendían. Y la gente también esperaba un Mesías libertador. Un Mesías que viniera con poder para acabar con todos los enemigos de Israel y liberarlos de una vez por todas del yugo, en este caso el que se vivía en ese momento, el de Roma. Ellos pensaban que Jesús, si era el Mesías, él iba a llegar y acabar con todo el ejército romano, porque así esperaba el pueblo de Israel al Mesías, como un guerrero. Pero nosotros ahora sabemos que el Mesías lo que vino a rescatar fue el reino, el pueblo de Dios, a instaurar el reino de los cielos en la tierra y a permitirnos, ahora sí, siendo parte de esa higuera verde, ser incluidos en el pueblo de Dios. Y esto vamos a leer Efesios 2. Les voy a pedir que después lo vean completo. Vamos a tocar algunos versículos nada más. No lo vamos a leer todo, pero vamos a tocar algunos versículos. En Efesios 2, en el versículo 13, del 13 al 22, o del 11 al 22, podrían leer para que veamos esto. Ahí nos habla acerca de la reconciliación que hizo Jesús por medio de la cruz. Y dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada para un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El propósito de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesucristo fue precisamente ese: reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio y resurrección. Y entonces podemos ver aquí lo que les hablaba en un principio. Cuando habla de Betzajé, está hablando de la higuera verde. Les decía que la higuera representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y al hablar de una higuera verde, yo les comentaba que yo entiendo que esos higos verdes somos nosotros, los que no formábamos parte del pueblo de Dios. Pero aquí dice que por su sangre en la cruz, Él hizo de los dos pueblos uno solo. Es decir, ya no hay diferencia, también lo dice la palabra, entre judíos, griegos, entre gentiles, hebreos. Ya no hay diferencia, porque por medio de la sangre de Jesús es que nosotros fuimos hechos un solo pueblo. Dice aquí, acabamos de leer, que Él derribó la pared intermedia de separación. Y si tú lees
la Biblia, te vas a dar cuenta que en aquellos tiempos había una separación así tajante. El pueblo de Dios y los demás. Éramos llamados gentiles, éramos llamados incircuncisos, porque la señal de la pertenencia al pueblo de Dios es en el pueblo hebreo la circuncisión. Y nosotros, como incircuncisos, éramos considerados que éramos no parte del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí nos habla de que esa circuncisión, que no está hecha en la carne sino en el espíritu, la hizo Jesucristo y nos hizo un solo pueblo. Ya no somos dos, ahora somos uno. Y entonces dice aquí que Él hizo la paz en nosotros y por medio de la cruz nos reconcilió a los dos pueblos en uno solo delante de Dios. Quitó todo lo que nos separaba y dice que puso paz entre los dos, los que estaban cerca por ser parte del pueblo y los que estábamos alejados por no ser parte de ese pueblo. De manera que Jesús es el vínculo. Por eso cuando habla de religión dice que la religión verdadera es Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra religión está mal entendida. La palabra religión la hemos conocido nosotros y como se maneja actualmente es una serie de normas, ritos, costumbres, sacramentos y todo lo que instituye una determinada congregación, un determinado grupo. Sin embargo, la palabra religión en latín es religare, y religare significa volver a unir. De manera que Cristo en la cruz del Calvario unió nuevamente a Dios con el hombre. Nos volvió a unir al Padre. Nos volvió a ser aceptos para el Padre. Nos dio entrada, como acabamos de leer aquí, por un espíritu, por un mismo espíritu que es el Espíritu Santo, nos da entrada al Padre. Ahora tenemos ese acceso. Sabemos todo lo que sucedió cuando Jesús fue crucificado, cuando murió, cuando es abierto su costado. La palabra nos dice que cuando se abre el costado de Jesús, se rompe el velo del templo y nosotros tenemos ahora por medio o a través de esas llagas, tenemos acceso al lugar santísimo por Jesús. Dice también que por esta causa nosotros ya no somos extranjeros. Ya no podemos ser considerados como el resto. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Porque siempre lo fuimos. Porque la palabra dice que nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en Él. Pero fuimos separados. Pero gracias al propósito y a la obra completa de Jesús, nosotros hemos sido reconciliados con el Padre y hemos sido hechos un solo pueblo. Por eso es que nosotros tenemos el compromiso y tenemos la oportunidad de en verdad entender, reconocer, agradecer, valorar y darle un sentido a la obra de Jesucristo. Pero ese sentido no se lo podemos dar si continuamos con nuestras actitudes de todo el tiempo. Si nuestra vida no cambia realmente, si nuestra manera de ser no cambia, si nuestra manera de comportarnos no cambia, estamos negando la obra de Jesucristo. Y estamos haciendo lo mismo que el pueblo. En un momento le alabamos y es lo máximo y no hay nada más grande que Él. Y enseguida, cuando les preguntan, como le preguntaron, ¿quién es este hombre? Dijeron, es el profeta de Galilea. O sea, ya no era el Hijo de Dios, ya era un profeta. Y nosotros así lo hacemos muchas veces. Reconocemos que Él es Dios, reconocemos que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, y a los minutos se nos olvida quién es y regresamos a nuestra vieja manera de vivir.
Y nada más basta que nos analicemos a nosotros mismos, que nos demos cuenta dónde realmente estamos nosotros parados. Cuando Jesús, en esta semana que celebramos, que es la Semana Santa, el jueves, antes de ser entregado, dice la palabra que Él se reunió con sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas fechas lo que se celebra o el evento que se espera para celebrar es la Pascua. En la Pascua el pueblo judío festeja la liberación de Egipto, como cuando fueron sacados de Egipto. Y esa celebración son 7 días. De manera que, digamos, toda la semana se celebra la Pascua, aunque la cena tiene que ser antes del Shabbat. Porque recuerden que en el Shabbat el pueblo judío no hace ninguna actividad. Por eso es que la cena sucede el jueves. El jueves, porque es un día antes de la celebración del Shabbat. Y ese día Jesús se reúne con sus discípulos y sabemos lo que sucede. En la primera carta a los Corintios, en el versículo, capítulo 11, perdón, Primera de Corintios 11, 23. Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la cena de Pascua. Y lo que estaba Él celebrando en ese momento, en la Pascua, Dios dio el ordenamiento de sacrificar un cordero y con su sangre marcar los dinteles y los postes de las puertas. Y esto, dice la palabra, para que el ángel de Dios pasara de largo y no tocara las casas de los que tuvieran la marca de la sangre del cordero. Porque en ese momento estaba ocurriendo la 10ª plaga que envió el Señor para el pueblo de Egipto. Y en esa plaga ocurría la muerte de los primogénitos. Jesús estaba diciéndole y mostrándole a sus discípulos que Él era ese cordero pascual. Él era el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. ¿Para qué? Para que tú y yo y todos nosotros fuéramos liberados, fuéramos libres de pecado, y el ángel destructor no toque nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas. El Cordero de Dios, el Cordero perfecto, se estaba ofreciendo a sí mismo en ese momento como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Por eso es que el Señor, cuando está reunido con ellos, les habla y les dice: ¿ya todos tienen sus elementos para la Santa Cena? Les dice, aquí Pablo nos dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, pueden tomar su galleta, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Después dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa
Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Pueden tomarlo? Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Enseguida nos habla de que hay una manera indigna de tomar la cena. ¿Y cuál es esa manera indigna de tomar la cena? Muchas veces pensamos, porque así nos han hecho saber, que si nosotros no hemos dejado de pecar, no podemos tomar la cena del Señor. Pero yo quiero preguntarte, ¿quién de nosotros ha dejado de pecar? Ninguno, absolutamente. De manera que si esa fuera la condición, creo que nadie estaríamos invitados a participar en la cena del Señor. Pero ¿cuál es la condición entonces para hacerlo dignamente? Haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios para que Dios envió para quitar el pecado del mundo, que gracias a su sacrificio, muerte y resurrección hemos sido nosotros lavados de todo pecado, de toda inmundicia, y que gracias a Él hemos sido justificados delante del Padre para poder presentarnos en su presencia. Cuando tú has creído esto, entonces eres invitado a la cena del Señor y puedes participar de ella. Porque lo que se necesita es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios vivo. Y cuando tú has creído esto, cuando tú le has recibido en tu corazón, ese higo verde que está en la higuera, que es el pueblo, como sucede normalmente con las frutas, madura. Y entonces puede ser contado como fruto digno de arrepentimiento. Como fruto digno de formar parte de la higuera. Y te voy a recordar que antes de la muerte de Jesús, después que fue azotado, castigado, y como podemos leer en la Escritura, Pilato decía, pues es que yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero él recuerda que el pueblo judío en la Pascua tiene la costumbre de liberar un preso. Y si recuerdan este pasaje, ¿verdad? Pilato pone a Barrabás y pone a Jesús delante del pueblo y les recuerda esa costumbre y les dice, ustedes díganme a quién quieren que libere. ¿Se acuerdan qué contestó el pueblo? ¿A quién pidieron? A Barrabás. ¿Te das cuenta? Te voy a explicar brevemente por qué escogieron a Barrabás. Cuando se presentaban los animales en sacrificio por expiación del pecado, se presentaban dos corderos, dos palomos, dos pichones, dependiendo quién los estuviera llevando, pero dos corderos. Uno de esos corderos era liberado y era enviado al desierto, y el otro era sacrificado. Cuando el pueblo escoge a Barrabás, ¿sí sabes tú qué significa el nombre de Barrabás? ¿Lo sabes? Barrabás en arameos es Bar-Abá, significa hijo del Padre, hijo de Dios. De manera que la palabra nos está diciendo aquí que si nosotros estuviéramos en ese momento, tú y yo seríamos Barrabás y estuviéramos junto a Jesús, y uno de los dos tendría que haber sufrido el castigo por los pecados. ¿Quién lo merecía? Nosotros. ¿Estás de acuerdo? Nosotros lo merecíamos, nosotros lo merecemos. Ese castigo, la furia, la ira de Dios, la merecimos.
y la seguimos mereciendo en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Jesús toma nuestro lugar y recibe todo el castigo que era para nosotros, es puesto sobre él. Así dice en Isaías: el precio de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios, él tuvo que pagar el precio. ¿Nos correspondía a nosotros? Sí. Jesús no tuvo ni un pecado. Era el cordero perfecto, porque así debía ser el cordero para el sacrificio. Un cordero perfecto, sin defecto, sin mancha. Perfecto. Jesús fue el cordero perfecto que Dios mismo se proveyó para sacrificarlo en lugar de nosotros que merecíamos ese castigo. Por eso Barrabás fue liberado. Bar-Abá, hijo del Padre o hijo de Dios. Tú y yo fuimos liberados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si esto no te hace realmente recapacitar en qué lugar estás poniéndolo a él, qué lugar le estás dando en tu vida, yo no sé qué puede hacer. Cuando tú y yo entendemos esto, no nos queda más que doblar nuestras rodillas, caer a sus pies, y como hacían todas las personas que él sanaba y todas las personas que le pudieron reconocer como hijo de Dios, no tenían otra opción más que adorarlo. Estar a sus pies y adorar. Porque yo no creo que ninguno de nosotros sea capaz de hacer un sacrificio de esa magnitud por ninguna persona. Y Jesús lo hizo por nosotros, sin merecerlo, sin haber hecho nada absolutamente para merecerlo. Él tomó nuestro lugar en la cruz, para que en la cruz quedaran clavados nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestras enfermedades, nuestros problemas, quedaran fijos en la cruz. Allí es donde están. Si Jesús los puso allí, no los tomes de nuevo. No los jales a tu vida. Jesús ya los quitó y los clavó en la cruz. No vuelvas a tomar todas esas cosas que tú sabes que no son buenas para tu vida, porque entonces estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Amén y amén.